Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Bienvenido al lado sobrenatural de Estados Unidos, con Ted Autor Soulforger 01 con un osito de peluche mal hablado, un sistema de invocación inactivo y un pasado que se niega a permanecer enterrado. La verdadera batalla de Rango apenas comienza. Tras años en África como sicario ladrón de sueños, Rango Winchester regresa a Nueva York para adoptar a su sobrina huérfana, solo para descubrir que el dinero y la violencia no pueden resolverlo todo. Para construir una vida legal, se ve obligado a regresar a las sombras de la ciudad, donde el crimen, las fuerzas ocultas y los secretos familiares enterrados comienzan a aflorar. 1. Capítulo 1. ¿Qué puedo decir? Capítulo 1. ¿Qué puedo decir? Noche en el aeropuerto internacional de Casablanca. El viento era suave y la luna brillante. Frente a la puerta de embarque, bajo la tenue luz amarilla, se destacaba claramente un grupo de figuras. El foco de atención era un hombre alto y guapo con un toque de cansancio entre sus cejas. Rango. Cobb lo miró, con una emoción compleja brotando en su corazón, y suspiró suavemente. Cuando regreses a Nueva York, recuerda saludar a los niños de mi parte. Y no hagas nada ilegal. El dinero que has ganado a lo largo de los años te alcanza para comprar un rancho en el oeste y establecerte. Ja. Cobb, subestimas demasiado a este chico. Te apuesto lo que sea a que este tal Rango será un habitual del Departamento de Policía de Nueva York cuando regrese a Nueva York. Así es, ha cautivado a todas las mujeres, desde Rabat hasta El Cairo. Ahora les toca a las chicas de Nueva York enamorarse de él. Ja ja ja. Al escuchar las bromas, Rango se encogió de hombros con impotencia. Después de tantos años viviendo como un forajido, lo único que había ganado, además de los millones de dólares en el banco, eran estos viejos amigos. Oigan, ¿por qué solo los oigo despedirse de Rango? ¿Y yo qué? ¿No tienen nada que decirme? En ese momento, una voz descontenta se escuchó desde abajo entre la multitud. Un oso de peluche, cuya altura apenas le llegaba a las rodillas a Rango, extendía las patas con tristeza y miraba a todos. Al ver esta escena, incluso Cobb, algo abatido, no pudo evitar sonreír. Era la mascota de su equipo. ¿Cómo pudimos olvidarte, Ted? Cobb se inclinó y acarició la cabeza peluda de Ted, luego levantó una ceja y bromeó. Pero será mejor que tengas cuidado. Escuché que Nueva York tiene su cuota de problemas. No te metas en líos en tu primer día de regreso. Ja. No te preocupes, Ted, seguro que en las tiendas de Nueva York hay protectores extra pequeños que puedes usar. Ja ja ja. Después de que todos terminaron de bromear, Rango sonrió y acarició la cabeza deprimida de Ted, luego le dijo a Cobb. Ya era hora. Deberíamos abordar. Cobb asintió y se despidió de él y de los demás. Cuídate, y si puedes, no olvides volver a vernos. Cuenten con ello. No se librarán de mí tan fácilmente. Rango sonrió y golpeó el pecho de Cobb 2 veces, asintió a los demás detrás de él y luego condujo a Ted hacia la puerta de embarque sin mirar atrás. En ese momento, una voz se escuchó repentinamente desde atrás. Arthur, el arquitecto de sueños del equipo, le gritó. ¿No vas a decir nada, Rango? No sabemos cuándo nos volveremos a ver. Los pasos de Rango se detuvieron. Tras un largo instante, se giró lentamente y sonrió. Hombre. Extendió los brazos y sacudió la cabeza con emoción. ¿Qué puedo decir? Rango out. El avión entró lentamente en las nubes. En la cabina de primera clase, Rango ajustó el ángulo del asiento, mirando cómo Marruecos se alejaba gradualmente fuera de la ventana, mientras una melancolía indescriptible brotaba en su corazón. Desde que abandonó la Universidad de Nueva York porque no podía pagar la matrícula y se negaba a ahogarse en deudas por préstamos estudiantiles, siguió a su estudiante de último año y viejo vecino, Cobb, a África. Para ser honesto, cuando Cobb se acercó a él por primera vez, Rango sabía que su amigo definitivamente no estaba haciendo nada legal en el extranjero.
Hoy en día, si querías ganar dinero legítimamente, había startups tecnológicas por todas partes en Silicon Valley. ¿Para qué molestarse en trabajar tanto en África para ganar dinero? Además, el rostro de Cobb se parecía inquietantemente al del galán del campus. Al principio, Rango pensó que este tipo lo invitaba a negociar con diamantes en conflicto. Así es, Rango era un alma reencarnada. Tras crecer desde la infancia, Cobb fue el primer rostro familiar que conoció. Al principio pensó que era solo una coincidencia, pero después de encontrarse con más y más caras familiares, se dio cuenta de en qué tipo de mundo había renacido. Con una actitud de aguantar los golpes, no se sentía demasiado asustado ni reticente. Además, siendo sincero, había sido un gran aficionado al cine y la televisión en su vida anterior. Familiarizado con innumerables historias y la cultura pop, tenía una ventaja en este mundo que la gente común no podía igualar. Así que aceptó sin más la rama de olivo que le ofreció Cobb y se fue a África con el hombre. Al menos conseguir algo de capital inicial. Los diamantes seguían siendo valiosos, sobre todo los certificados. ¿Y los diamantes sin certificar? No valían más que la grava de un estacionamiento de Jersey Shore. Al llegar, resultó que el negocio de su hermano no eran diamantes, sino sueños. Aunque estaban en África, el paisaje cambió de repente. La razón por la que Cobb lo valoraba era doble. Primero, porque era su vecino de la infancia y conocía sus antecedentes, lo que lo hacía confiable. Segundo, sabía que Rango estaba arruinado y que cada miembro de una operación de robo de sueños podía reunir al menos cientos de miles de dólares, lo suficiente para jubilarse después de unos años. Al principio, Rango pensó que, tras unirse al equipo de robo de sueños, lo nombrarían arquitecto o falsificador de sueños. Sin embargo, para su sorpresa, en cuanto bajó del avión, Cobb lo inscribió en varias clases de artes marciales y contrató a un instructor de tiro con fuego real para que lo entrenara. Cobb lo designó protector de sueños del equipo. Su deber era eliminar las amenazas externas mientras robaban sueños, para que su operación pudiera continuar sin contratiempos. Gracias a esto, desarrolló habilidades excepcionales y una puntería precisa a lo largo de los años. Podría decirse que, además de ganar dinero, también adquirió un físico formidable. Uf. Dejando escapar un ligero suspiro, Rango bajó la persiana de la ventana y se reclinó en el lujoso asiento con emociones encontradas. Ted, a su lado, pareció percibir su humor algo deprimido, se aclaró la garganta y dijo, «Oye, ¿quieres oír un chiste?» Rango giró la cabeza para mirar al oso y se encogió de hombros. «Si empieza con toc, toc, olvídalo». «Claro que no», dijo Ted, señalándolo con exagerada gracia. «Este es sin duda mi mejor chiste. Lo sabrás cuando lo oigas». Después de aclararse la garganta, dijo, «¿Por qué la mujer muda llevaba pantalones de yoga?» Tomando el vaso de agua que le entregó la azafata, Rango frunció el ceño y dijo, «Porque son cómodos. Fáciles de usar. ¿Para hacer ejercicio?» Ninguna de las anteriores. Ted extendió sus patas y dijo, «Para que a la gente le resulte más fácil leer sus labios». PFFT. Rango tosió, se dio una palmadita en el pecho y miró a Ted con enojo. El oso seguía luciendo completamente inocente. Solo este tipo podría inventar una broma tan inapropiada. Fue realmente extraño. Desde que conoció a Ted en su infancia, Rango sabía exactamente qué tipo de personaje era este muñeco aparentemente lindo. Así que en los años siguientes, prestó gran atención a la educación moral del oso, pero al final, Ted siguió siendo esa cosa fumadora y bebedora. ¿Fue una mala influencia del medio ambiente? Rango. De repente, Ted preguntó en voz baja, «¿Cómo está esa cosa ahora? ¿Ha cambiado?» Ante esas palabras, Rango miró disimuladamente su palma. Al instante siguiente, apareció un patrón circular azul. El círculo entero estaba dividido en 4 partes, que representaban un oso de peluche, una muñeca de porcelana, una daga y un dragón alado respectivamente. A excepción de la sección del oso de peluche, que estaba oscura, las otras 3 imágenes brillaban en azul. Debajo de este patrón circular, en su muñeca, había algo parecido a una barra de progreso, que mostraba el 99%. Así es, era un alma reencarnada con un sistema. Por supuesto, esto no era inusual, pero su sistema no podía darle elementos por iniciar sesión ni mejorar su resistencia o velocidad agregando puntos. Las instrucciones eran simples. Absorber energía extraordinaria, llenar la barra de progreso y luego podrías comenzar a dibujar para invocar. Después de realizar una invocación, también puedes extraer una habilidad de ella para tu propio uso.
En cuanto a la invocación inicial, solo había 4 cosas mostradas en su palma, y cuando despertó el sistema por primera vez, le dio una oportunidad de robo gratis. Así, su infancia la ganó un buen oso que fumaba, bebía y juraba. Sin embargo, Rango tuvo mucha suerte. Aunque no logró dibujar el dragón alado, al menos no dibujó la muñeca de porcelana. Aunque no sabía qué era la invocación representada por Porcelain Doll, tener un oso a su lado era mejor que una muñeca espeluznante, ¿verdad? Sigue igual. Rango dijo. Hace años que está estancado en 99 y no se mueve. No sé qué empresa fabricó este sistema. Sacudiendo la cabeza, cerró la palma de la mano para retraer el sistema y luego sacó una foto nueva del bolsillo de su chaqueta. Esto había sido enviado desde un hogar de niños en el norte del estado de Nueva York hace unos días. En la fotografía se podía ver una chica de apariencia delicada y bonita, pero con un ligero destello de sombra entre sus cejas. Emma. Este era el hijo que dejó la hermana de Rango, quien murió al dar a luz. En otras palabras, Rango era su tío biológico. Hace apenas unos días, el cuñado de Rango murió inesperadamente en su casa en circunstancias misteriosas, dejando solo a esta niña en el lugar. El regreso de Rango a Estados Unidos esta vez fue en gran parte para ella. Muerte accidental. Al mirar a la chica de la foto, cuyo rostro era hermoso pero cuyos ojos revelaban oscuridad, los ojos de Rango no pudieron evitar entrecerrarse levemente. Señor, ¿quiere cenar ahora? Ofrecemos cócteles y champán de cortesía, además de varios aperitivos. En ese momento, la azafata que había servido agua antes se acercó nuevamente y se agachó frente a Rango, con los ojos llenos de encanto. Ted ya estaba acostumbrado a esta escena. Cualquiera que tuviera un rostro atractivo que recordara al joven Brad Pitt y un cuerpo como el de Chris Hemsworth, recibiría una atención infinita por parte de las mujeres. Gracias, pero estoy bien. Te avisaré cuando necesite algo, señora. Sandy. Rango miró la etiqueta con el nombre de la mujer, luego puso una sonrisa educada y se negó. Bueno. Después de que la azafata se marchara algo decepcionada, Ted dijo incrédulo. ¿Qué haces, Rango? Esto es primera clase. Cada billete cuesta más de 10.000. Si no pasas un buen rato con esta azafata que se parece a la joven Charlize Theron, ¿no hemos malgastado ese dinero? Al pensar en las decenas de miles de dólares gastados en entradas para ambos, Rango no pudo evitar hacer una mueca de arrepentimiento. Asintiendo, ajustó su estado de ánimo y saludó directamente al asistente de vuelo que lo miraba secretamente desde el otro lado de la cabina. Cuando su mirada se volvió hacia Rango, abrió su mano apretada y un collar de diamantes colgaba de su dedo. Piedras africanas. Tenía otras piezas como esta en su bolso. Sandy, creo que esto se te debe haber resbalado del cuello. Después de decir eso, se levantó y caminó detrás de la azafata, ayudándola pensativamente a ponérselo. En ese momento, Sandy ya estaba atónita por su generoso gesto, y apretó su pecho, fingiendo negativa. ¿Qué? Oh, no, no podría. Unos minutos después, en el baño de primera clase. Dios mío. ¿Sí? 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 Nueva historia que comienza. Que disfrutes del viaje. 2. Capítulo 2. Encontrar un camino a seguir. Capítulo 2. ¿Encontrar un camino a seguir qué? ¿No tienes requisitos de adopción? Así es. En una oficina de un orfanato llamado Home in the Woods, ubicado en los suburbios del norte del estado de Nueva York, el director estaba sentado detrás de su escritorio con una expresión seria. Explicó con solemnidad. La adopción no es un asunto sencillo, señor Winchester. Necesitamos asegurarnos de que Emma reciba un cuidado familiar genuino y las condiciones de vida necesarias. Hay requisitos legales, verificación de antecedentes y griega. Lo entiendo, lo entiendo. A Rango no le importó escuchar el largo discurso del anciano. Se había apresurado a llegar en cuanto bajó del avión, para no oír trámites burocráticos. Sacó su chequera y levantó un dedo. Seamos sencillos. ¿Cuánto necesito donar para llevar a mi sobrina a casa? ¿10.000? ¿20.000? Al ver la actitud arrogante del hombre, el director arqueó una ceja y extendió las manos. Entonces me temo que no puedo ayudarlo, señor Winchester. Aunque esté dispuesto a donar, no lo califica directamente para la adopción. Francamente, no creo que esté listo para ser tutor todavía. Maldita sea. Rango maldijo en voz baja. Se dio cuenta de que este director era terco como una mula, completamente inflexible.
Irónicamente, al pensar en este hombre como el director del orfanato, impasible ante la tentación del dinero y tan dedicado al bienestar de los niños, no pudo evitar sentir un poco de respeto. El ambiente en la oficina se volvió tenso y silencioso. En ese momento, Ted, que había estado observando el intercambio desde el lado de Rango, de repente levantó una pata y preguntó tentativamente: «Entonces, ¿50.000? Antes de que el director pudiera responder, Ted añadió: «Vamos. Con ese dinero podríamos financiar este lugar durante meses. No me digas que no es suficiente para un niño». En cuanto dijo esto, el rostro del director se endureció. Observó a Ted con frialdad y dijo lentamente: «Te he visto en televisión. Hace más de 10 años, eras el favorito de los grandes anunciantes y los programas de variedades. Luego me enteré de que te echaron de la industria del entretenimiento por abuso de sustancias y unas declaraciones públicas muy ofensivas. Al principio pensé que era exagerado, pero ahora parece». Dejó la frase en el aire con una sonrisa amarga. Al oír esto, la expresión de Ted se congeló al instante. Cuando Rango lo invocó por primera vez, Ted había disfrutado de unos años de gloria. Era imposible encender la televisión sin verlo. No era exagerado decir que era popular en todo el país. Sin embargo, al igual que otras estrellas infantiles que se quemaron, Edward Furlong, Lindsay Lohan, Macaulay Culkin, dejó de ser popular al cabo de unos pocos años. Para empeorar las cosas, todo el establishment de Hollywood lo había incluido en la lista negra después de unos comentarios controvertidos y, después de deber una fortuna en daños liquidados, había desaparecido de la vista pública. Rango tosió levemente, empujó a Ted a un lado antes de que pudiera hacer un berrinche y luego le dijo al director: «Dado que ese es el caso, dígame directamente, ¿qué necesito hacer para ser elegible para adoptar a Emma?». La expresión del director se suavizó ligeramente. Luego explicó en detalle las condiciones y el proceso de adopción. Tener una residencia estable, un empleo comprobable, un entorno familiar seguro, referencias de conducta y aprobar una verificación de antecedentes, entre otros requisitos. Finalmente, miró a Rango con seriedad. «No entregaremos ningún niño a alguien sin trabajo ni vivienda estable. Así que, señor Winchester, le sugiero que primero busque trabajo. Ponga su vida en orden. Luego podemos hablar». «Entiendo». Rango asintió, levantó a Ted, que todavía quería discutir, y se preparó para salir de la oficina. Sin embargo, justo cuando llegaban a la puerta, la voz del director los detuvo. Señor Winchester?» Mencionó que donaría. «No se arrepentirá, ¿verdad?». En el patio del orfanato, una niña con vestido negro estaba sentada sola en un columpio. Su expresión era distante, como si existiera en un mundo separado de los demás, y su comportamiento advertía a los demás que mantuvieran las distancias. Al segundo siguiente, al ver dos figuras familiares caminando hacia ella, una dulce sonrisa transformó instantáneamente su rostro previamente frío. Emma, Rango, quien a regañadientes le había extendido un cheque de $5.000, se agachó y le acarició suavemente el cabello oscuro. «El director dijo que necesito encontrar un trabajo y un lugar adecuado antes de poder adoptarte, así que quizás tengas que quedarte aquí un poco más. Lo siento». «Está bien, tío». Emma se apoyó en su hombro obedientemente y susurró: «Te esperaré aquí. El director y el personal son buenas personas. Tío, no te preocupes por mí». «Esa es mi niña», dijo Rango con alivio. 2 semanas, máximo. Tendré casa y trabajo, y luego podrás mudarte a tu nuevo hogar». Después de consolar a la niña unas cuantas veces más, Rango se levantó y salió del orfanato con Ted. Su máxima prioridad ahora era conseguir una vivienda y encontrar un empleo legítimo, 2 cosas por las que nunca antes había tenido que preocuparse. A medida que sus figuras se alejaban gradualmente, la sonrisa en el rostro de Emma desapareció lentamente. Se recostó en el columpio, con las piernas cruzadas y los talones golpeando suavemente el suelo. Parecía estar pensando en algo, o quizás esperando algo en silencio. Más tarde esa noche en Keynes, bajo el resplandor de las luces de la calle, Rango y Ted se sentaron en un banco al costado del camino, bebiendo cervezas y fumando cigarrillos. Ted fue el primero en romper el silencio. «¿Y cuál es el plan, Rango? ¿Encontrar trabajo de verdad?» «No hay que apresurarse en nada». Rango dio una profunda calada a su cigarrillo y exhaló lentamente un anillo de humo, con el ceño fruncido mientras pensaba. Desde que dejó la universidad, había trabajado como protector de sueños, esencialmente un guardaespaldas especializado, con el equipo de Coven África. En cuanto a habilidades profesionales, solo conocía artes marciales y tiro táctico.
¿Finanzas? ¿Valores? ¿Trabajo médico o legal? Nunca había tocado esos campos. Ahora, buscando un trabajo legítimo, ¿debería ser instructor de tiro? Pero ni siquiera tenía certificaciones. En ese momento, el discurso entusiasta de un vendedor ambulante llamó su atención. Miren estas joyas, estos accesorios de diseño, estos bolsos de cuero genuino. Mi primo los trajo de Manhattan. ¿Qué? ¿Dices que es falso? Mírame. ¿Acaso parezco alguien que vende imitaciones? Además, las imitaciones también cuestan dinero. Puedes cuestionar mis prácticas comerciales, pero no puedes cuestionar la calidad de mi mercancía. Ven a comprar. Sí, así, pon un pie delante del otro. A eso se le llama caminar, por si lo olvidaste. El vendedor era un hombre bajo y moreno con un discurso de ventas enérgico. Con solo ver su improvisado montaje y su agresivo estilo de marketing, se notaba que se trataba de un emprendimiento callejero. Algunas cajas incluso tenían marcas de desgaste y etiquetas rotas, señales de que la mercancía se había caído de un camión. Pero lo que más sorprendió a Rango fue que realmente reconoció a este estafador. ¿Kevin? El hombre, al oír que alguien lo llamaba, miró de inmediato con recelo. Al ver quién era, se emocionó tanto que apenas pudo articular palabra. Rango. Jajaja, Kevin. Sabía que eras tú. Rango se acercó y le hizo una llave de cabeza al chico, mientras con la otra mano frotaba vigorosamente el cabello corto del tipo. No te he visto en años, y ahora tienes tu propio negocio. ¿Qué te parece? ¿Todavía te acuerdas de mí, tu hermano mayor? Hombre. Somos mejores amigos. ¿Cómo pude olvidarte? El hombre más bajo forcejeó para liberar la cabeza y luego, con entusiasmo, golpeó el hombro de Rango. Maldita sea. Miren quién ha vuelto. Rango Winchester, el rey de Keynes, por fin ha vuelto a casa. Al oír este apodo tan extraño y familiar, Rango sonrió. Justo cuando estaba a punto de hablar, Ted, que estaba a su lado, preguntó confundido. ¿Qué significa BFFF? Solo había oído hablar de BFF, mejor amigo para siempre. Rango y Kevin intercambiaron una sonrisa cómplice y luego gritaron al unísono. El mejor amigo de mierda para siempre. Tras la entusiasta reunión, Kevin empacó rápidamente su mercancía y los acompañó unas cuadras hasta un restaurante nocturno. Los tres se acomodaron en una cabina de vinilo desgastado, y Kevin pidió una ronda de café. ¿Y qué te trae de vuelta a Nueva York? Preguntó Kevin, mirando a Rango con genuina curiosidad. Lo último que supe es que estabas en el extranjero haciendo, ¿qué era? ¿Consultoría de seguridad? Algo así, dijo Rango vagamente. Pero ya he vuelto para quedarme. Cosas de familia. Ted resopló. Está intentando adoptar a su sobrina, pero al parecer ser inmensamente rico no sirve de nada si no tienes un trabajo aburrido de 9 a 5. Kevin abrió mucho los ojos. ¿Adoptar? Vaya, eso es serio. Necesitas un trabajo de verdad y todo eso. Hizo una pausa y luego sonrió. ¿Sabes? Quizás pueda ayudarte con eso. Rango arqueó una ceja. ¿Tú? ¿Ayudarme a conseguir un trabajo de verdad? Sin ánimo de ofender, Kev, pero estás vendiendo cosas robadas en las esquinas. Supuestamente robado, corrigió Kevin con una sonrisa. Y sí, vale, mi modelo de negocio actual no es precisamente lo que se llamaría empleo tradicional. Pero conozco gente. Keynes está lleno de oportunidades si sabes dónde buscar. ¿Qué tipo de oportunidades? Preguntó Rango con escepticismo. Kevin se inclinó con aire de complicidad. ¿Has oído hablar de un sitio llamado Kesantis? Tanto Rango como Ted negaron con la cabeza. Es una tiendita rara en Astoria, explicó Kevin. El dueño, un viejo llamado Kesanti, se dedica a... Bueno, llamémoslo mercancía especializada. Antigüedades, libros raros, objetos de colección raros, ese tipo de cosas. Dicen que busca a alguien con habilidades especiales. Ya sabes, alguien que pueda encargarse de seguridad, adquisiciones, ese tipo de cosas. Rango frunció el ceño. Suena sospechosamente como si estuvieras describiendo exactamente lo que hacía antes, que es precisamente lo que intento dejar atrás. No, es legal. Insistió Kevin. El tipo tiene licencia comercial y todo. Solo necesita a alguien que sepa manejarse bien, porque algunas de las cosas con las que trata atraen, digamos, atención indeseable. Pero todo es legal. Paga impuestos y todo. Ted se animó. ¿Pagan bien? Por lo que he oído. Sí, bastante decente. Además, el viejo tiene contactos por toda la ciudad. Si trabajas para él, tienes acceso a su red. Podría ser útil.
Rango se recostó y reflexionó sobre esto. Necesitaba algo legítimo, algo lo suficientemente estable como para satisfacer al director del orfanato. Pero también necesitaba algo que no lo aburriera mortalmente en una semana. Quizás valiera la pena investigar a este personaje de Kesanti. De acuerdo, dijo finalmente. ¿Dónde encuentro este lugar? Kevin sonrió y sacó una servilleta arrugada, anotando una dirección. Toma. Dile que te envía Kevin. De todas formas, me debe un favor. Cuando salieron del restaurante, Ted caminó junto a Rango y murmuró. Sabes que esto probablemente será una operación extraña y turbia, ¿verdad? Rango se encogió de hombros. Sí, probablemente. Pero llegados a este punto, me conformo con lo que pueda. Ese es el espíritu, dijo Ted con sequedad. En caso de duda, toma decisiones de vida cuestionables. Ese ha sido básicamente nuestro lema desde el principio. Rango no pudo evitar reír. Cállate, Ted. Oblígame, muchacho bonito. A pesar de todo, Rango sintió una pequeña chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, las cosas empezaban a mejorar. Objetivo de piedras de poder. 500 igual más un capítulo objetivo de la revisión. 10 igual más un capítulo. Si te gustó no dudes en dejar una reseña. Más de 10 capítulos por delante en P1 Soulforge 3. Capítulo 3. El peor plan de robo a un banco del mundo. Capítulo 3. El peor plan de robo a un banco del mundo. Un vehículo recreativo estaba estacionado a lo largo de Corona Avenue en Queens. Su pintura descolorida era testimonio de años de uso y desgaste. Rango se escabulló por la estrecha puerta. Sus anchos hombros apenas cabían por el marco. Su mirada recorrió el compacto interior. A un lado, un mostrador se había convertido ingeniosamente en espacio de almacenamiento y zapatero. En el centro, un sofá desgastado y una mesa de centro. El sofá, claramente diseñado para convertirse en cama por la noche. Toda la parte trasera del vehículo servía de cocina, con mini nevera, fregadero, encimera y una cocina de 2 fuegos. Todo era compacto pero funcional. A pesar del reducido espacio, el interior estaba impecablemente limpio. Varias plantas pequeñas en macetas añadían toques de verde al espacio, dándole la sensación de una mini casa y no de un vehículo. ¿Cerveza o whisky?, preguntó Kevin, dirigiéndose ya hacia la pequeña nevera. Cerveza. No quiero emborracharme en mi primer día de regreso en Nueva York. Tras atrapar la lata helada que Kevin le lanzó, Rango se dejó caer en el sofá, observó el modesto espacio y preguntó. ¿Qué pasó, amigo? Tenías esa casa en Oakside. El banco lo embargó. Kevin se dejó caer en el asiento frente a él, con una expresión sorprendentemente optimista. Han pasado muchas cosas desde que te fuiste. A mi madre la atropelló un conductor ebrio de camino a casa después del turno de noche. No sobrevivió. La compañía de seguros tardó en pagarme el seguro, y no pude pagar la hipoteca yo solo. Se encogió de hombros. Pero bueno, tener una autocaravana es mejor que dormir bajo un puente, ¿no? La expresión de Rango se ensombreció. Suspiró profundamente. Maldita sea, Kevin. Lo siento. No lo sabía. Levantó su lata de cerveza con solemnidad. Por Dana. Era una mujer increíble. La mejor madre de Queens. Por Dana. El rostro de Kevin se iluminó con una sonrisa sincera. Tomó su vaso de whisky, lo levantó junto a las 2 latas de cerveza y se lo bebió de un trago. Entonces, dijo Rango después de una pausa respetuosa, limpiándose la boca, ¿qué fue esa pequeña operación que tuviste en el parque antes? Sonrió con suficiencia. De niños, te daban miedo los perros. ¿Ahora tienes el valor de vender mercancía robada a plena luz del día? Kevin agitó las manos a la defensiva. Primero que nada, esas joyas y esos bolsos no los robé yo. El equipo de Doug los robó. Yo solo ayudo a mover la mercancía por una comisión. Segundo, señaló a Rango con un dedo acusador. Eso no era solo un perro. Era un rottweiler del tamaño de un caballo pequeño. Tenía 9 años. Mojarme los pantalones era una reacción completamente razonable al enfrentarme a un perro demonio. Al ver su apasionada defensa, Rango y Ted intercambiaron miradas divertidas. ¿Cómo está Doug últimamente?, preguntó Rango con indiferencia. Después de irme, pensé que ya estaría al mando de medio Queens. Como uno de los pocos niños blancos que crecieron en un barrio difícil de Queens, Rango tuvo que lidiar con muchos matones y pandillas callejeras durante su juventud. Pero después de haber vivido 2 vidas, y con la confianza que su misterioso sistema le había dado, él no era el tipo de persona que toleraba el abuso sin hacer nada.
Una noche, después de haber sido extorsionado por tercera vez esa semana, el adolescente Rango sacó un cuchillo y dejó muy claro que no era una presa fácil. Desde entonces, siempre llevaba algún tipo de arma. Cualquiera que intentara meterse con él pronto se dio cuenta de que estaba dispuesto a intensificar las cosas. Con el tiempo, su reputación creció. Se ganó el respeto, y se ganó tanto amigos como enemigos, por todo Keynes. Para cuando llegó al instituto, ya era conocido como alguien a quien no se podía criticar a la ligera. Doug está trabajando con un grupo en Brooklyn ahora, explicó Kevin. Trabaja para un tal Dominic que tiene un desguace y hace pequeños trabajos. He oído que han estado ganando bastante dinero. Pero escucha, Rango, el tono de Kevin cambió, volviéndose más serio. Eso no importa ahora. ¿Recuerdas qué les pasó a tus padres? ¿Cuándo desaparecieron? Todo el cuerpo de Rango se tensó. Se inclinó bruscamente hacia adelante. ¿Qué hay de ellos? ¿Viste algo? No, no exactamente, pero, Kevin dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Después de que vendiste la casa de tus padres y te fuiste al extranjero, había unos tipos raros rondando la propiedad durante semanas. Llevaban trajes oscuros y gafas de sol, incluso de noche. Y juro que vi a uno de ellos cargando lo que parecían, no sé, objetos religiosos. Cruces, frascos de lo que podría haber sido agua bendita, símbolos extraños tallados en estacas de madera. Sostuvo la intensa mirada de Rango. Siempre me pregunté si la desaparición de tus padres se debía a algo más que simples circunstancias misteriosas. Esos tipos no eran policías. Eran algo más. Rango se recostó lentamente en el sofá, con la mente acelerada. Sus dedos tamborileaban distraídamente sobre el reposabrazos. 9 años atrás, era solo un estudiante de secundaria. Un martes por la tarde, llegó a casa de la escuela, abrió la puerta y encontró la casa hecha un caos. Las paredes estaban quemadas por momentos. Los muebles estaban volcados. Y sus padres, que acababan de regresar de un viaje de negocios esa mañana, simplemente habían desaparecido. La policía había investigado. Lo calificaron de fuga de gas o incendio eléctrico, pero no pudieron identificar la fuente de ignición. Los patrones de las quemaduras no coincidían con los de un incendio normal. Y no había cadáveres, ni sangre, nada que explicara a dónde habían ido sus padres. En aquel entonces, Rango no tenía poder para buscar respuestas. Era un niño sin recursos ni contactos. Más tarde, tras la muerte de su hermana por complicaciones en el parto, quedó tan devastado emocionalmente que la universidad le pareció inútil. Fue entonces cuando Cobb apareció con una oferta para trabajar en el extranjero, y Rango aprovechó la oportunidad para escapar. Olvídalo por ahora, dijo Rango, sacudiendo la cabeza para despejar los oscuros recuerdos. Aplastó su lata de cerveza vacía. Investigaré la situación de mis padres cuando tenga tiempo. Ahora mismo, mi prioridad es Emma. Explicó la situación del orfanato, las necesidades del director, la necesidad de empleo estable y vivienda, todo. Kevin escuchó atentamente, estudiando a su viejo amigo. Ted seguía pareciendo un peluche gigante, nada raro. Pero Rango llevaba una sencilla chaqueta de lona marrón sobre una camiseta negra descolorida y vaqueros oscuros. El reloj que llevaba en la muñeca parecía bonito, pero no era nada llamativo. Definitivamente no era un Rolex ni nada que Kevin reconociera. Parecía que su amigo de la infancia no se había hecho tan rico en el extranjero como Kevin suponía. Con razón estaba estresado por las exigencias de la casa y el trabajo. Creyendo comprender los problemas financieros de Rango, Kevin se levantó de repente. Miró con cuidado por las ventanas de la autocaravana, asegurándose de que nadie lo viera, y luego corrió rápidamente las cortinas y cerró la puerta con llave. Kevin, ¿qué estás haciendo? Esperar. Kevin metió la mano en un compartimento oculto debajo del zapatero y sacó una hoja de papel enrollada. Tengo una idea, dijo con seriedad. Si lo logramos, resolveremos tu problema de vivienda y nos aseguraremos una vida plena. Oh, los ojos de Ted se abrieron cuando Kevin extendió el papel sobre la mesa de café, revelando un plano detallado del banco de ahorros Roslin. ¿En serio estás proponiendo que robemos un banco? Exactamente. El rostro de Kevin se iluminó con una sonrisa de confianza. Sé que parece una locura, pero escúchame. Llevo años planeándolo y he creado el atraco perfecto. 0 fallos. Totalmente infalible. Antes de que Rango o Ted pudieran interrumpir, Kevin comenzó su explicación con el entusiasmo de un hombre que presenta un brillante plan de negocios. Primero, conseguimos trabajo en este banco. Da igual. Conserjes, guardias de seguridad, cajeros, lo que sea para entrar.
Entonces, nos presentamos todos los días y hacemos nuestro trabajo. Trabajamos duro, nos ganamos la confianza de todos y nos convertimos en miembros indispensables del equipo. Jamás sospecharán nada. De acuerdo, Rango levantó una ceja y asintió lentamente. Hasta ahora, el plan parecía un trabajo, pero dejaría que Kevin terminara. ¿Y luego qué? ¿Cómo conseguimos el dinero? ¿Esperamos a que todos se vayan a casa y abrimos la bóveda? No, no, no. Esa es la parte genial. Kevin rodeó con orgullo los hombros de Rango con el brazo. El banco transferirá el dinero directamente a nuestras cuentas. Cada semana. Cada mes. Ni siquiera se darán cuenta de que les están robando. Y después de 20 o 30 años de esto, saldremos por la puerta con la cabeza bien alta. Totalmente legal, sin riesgo alguno. Rango y Ted miraron a Kevin en un silencio atónito. Algo estaba muy mal con este plan. Kevin, dijo Rango lentamente, respirando hondo. Quiero asegurarme de que lo entiendo bien. Se giró para mirar a su amigo, cuya expresión todavía irradiaba una confianza fuera de lugar. ¿Acabas de confundir el concepto de robar un banco con trabajar en un banco? ¿20 o 30 años? ¿Has oído hablar de un ladrón de bancos que se queda 3 décadas en la escena del crimen cobrando? Bien, la expresión de confianza de Kevin se desmoronó. Tras una pausa larga e incómoda, rió tímidamente. Bueno, sí. Supongo que no estoy hecho para una vida delictiva. Rango no pudo evitar reír, negando con la cabeza. No entendiste mi problema, hombre. No estoy arruinado. Tengo dinero. Solo estoy perdido. Es mi primer día de regreso a Nueva York después de años fuera, y ya no sé cómo desenvolverme en el sistema. Ted intervino. Así es. El trabajo que hicimos en África. Con un solo trabajo se podrían comprar 10 autocaravanas como esta. A Rango no le preocupa el dinero, le preocupa la legitimidad. Necesita un trabajo que le dé una imagen de estabilidad y responsabilidad. ¿Un trabajo? Kevin parpadeó confundido. ¿Qué tiene de difícil? Los negocios de la avenida Roosevelt contratan constantemente. Con tus habilidades y experiencia, Rango, podrías conseguir trabajo en cualquier lugar. ¿Cómo qué? Replicó Rango. ¿Lavavajillas? Dependiente. ¿Cajero del turno de noche en una tienda? Se inclinó hacia adelante. ¿De verdad crees que si me presento en ese orfanato con un trabajo de salario mínimo, ese director tan duro me va a aprobar para adoptar a Emma? Ese tipo ya piensa que soy un irresponsable. Ah, cierto. Sí, eso es un problema. Kevin asintió, comprendiendo el problema. En Nueva York, especialmente en casos de adopción, el proceso de selección era notoriamente estricto, incluso para los parientes consanguíneos. Querían estabilidad laboral, seguridad económica y un entorno familiar seguro. Espera. El rostro de Kevin se iluminó de repente. Acabo de recordar que mi tío trabaja en un museo en Manhattan. Están contratando a un nuevo supervisor de seguridad nocturna. Se supone que el sueldo es muy bueno, y la directora del museo es una mujer de la alta sociedad con buenos contactos, muy respetada en la ciudad. Si consiguieras el trabajo y ella te apoyara, el orfanato tendría que tomarte en serio. ¿Supervisor de seguridad? Rango frunció el ceño. No había pasado años en África desarrollando sus habilidades y su cuenta bancaria solo para convertirse en vigilante nocturno. Pero claro, si eso significaba sacar a Emma de ese orfanato y llevarla a un hogar de verdad, sería temporal. Solo lo suficiente para cumplir con los requisitos de adopción. Una vez que Emma estuviera oficialmente bajo su custodia, podría pensar en algo mejor. Está bien, dijo finalmente. ¿Dónde está este lugar? Kevin sonrió. Manhattan. El Museo Americano de Historia Natural. Ted miró a Rango mientras caminaban de vuelta al lugar donde habían aparcado. ¿De verdad vas a hacer una entrevista para un puesto de guardia de seguridad? ¿Tú? ¿El que se encargaba de las extracciones armadas en territorio hostil? Es temporal, dijo Rango con firmeza. Solo hasta que Emma vuelva a casa. Después, ya pensaré en otra cosa. Claro, dijo Ted con escepticismo. Contigo, nada sale según lo planeado. Este trabajo en el museo probablemente se convertirá en una aventura descabellada con maldiciones antiguas y dinosaurios animados o algo así. Rango se detuvo y miró fijamente al oso de peluche. Es ridículo, Ted. Es un museo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Los ojos de botón de Ted parecían brillar con diversión cómplice. Con tu suerte, todo. 500 PS desbloquean un capítulo adicional. 10 reseñas desbloquean un capítulo adicional. Gracias por leer.
Se agradecen las reseñas. P1 Soulforge tiene más de 10 capítulos avanzados. 4. Capítulo 4. Casa del asesinato. Capítulo 4. La casa del asesinato. Esa noche, en la pequeña casa rodante de Kevin, Rango y sus amigos debatieron los méritos de diferentes opciones de empleo. Rango argumentó que con varios millones de dólares de fondos legítimos en su cuenta bancaria, podría fácilmente abrir su propio negocio o, como ya había imaginado, comprar una propiedad en las afueras y vivir de sus inversiones. No necesitaba trabajar para nadie más. Kevin replicó que, si bien ser su propio jefe sonaba genial, la burocracia bizantina de Nueva York imposibilitaba abrir un negocio rápidamente. Tan solo obtener una licencia comercial, un permiso de impuestos sobre las ventas, las autorizaciones del Departamento de Salud y las aprobaciones de zonificación podía llevar meses. Era mejor encontrar un trabajo estable como solución temporal y luego emprender después de adoptar con éxito a Emma. En cuanto a Ted, ya estaba bebido hasta el estupor y estaba tirado en el sofá, riéndose por nada y de vez en cuando manoseando su propio pelaje. Bueno. Rango dio un golpe decisivo en la mesa y se levantó. Mañana por la mañana empezaré a buscar casa. Luego iré al museo para la entrevista por la noche. Kevin, asegúrate de avisarle a tu tío. Con eso, agarró a Ted por la nuca y se preparó para encontrar un hotel decente para pasar la noche. Esperar. Kevin lo interrumpió rápidamente. Quédate aquí esta noche. ¿Para qué gastar dinero en un hotel? Rango hizo una pausa, se giró y observó el estrecho sofá y el estrecho pasillo con apenas espacio suficiente para estar de pie. Aprecio la oferta, pero no creo que sea necesario. Kevin se encogió de hombros. Como quieras, chico rico. A la mañana siguiente, después de disfrutar de una lujosa noche de sueño en el St. Regis de Manhattan, Rango y Ted se dirigieron a Long Island para recorrer propiedades, sintiéndose ambos renovados y llenos de energía. Vale la pena señalar que al llegar a Long Island, Rango quedó inmediatamente cautivado. La zona realmente hacía honor a su reputación como uno de los barrios más adinerados de Nueva York. La mañana era sorprendentemente tranquila, sin bocinas, sirenas ni gritos. Solo residentes corriendo, paseando a sus perros bien cuidados y empujando cochecitos por aceras impecables. Los árboles que bordeaban las calles estaban casi desnudos a finales de otoño, pero los céspedes y jardines frente a cada casa estaban impecablemente mantenidos, exuberantes y verdes a pesar de la estación. Puede que se vuelva monótono después de un tiempo, pero para Rango, quien pasó su infancia en la áspera Queens y sus últimos años en la caótica África, esto era como el paraíso. Aire limpio, baja delincuencia, paz y tranquilidad de verdad. Señor Winchester, ha llegado en el momento justo, dijo el agente inmobiliario con entusiasmo mientras conducía. Tengo varias propiedades disponibles ahora mismo. Sin embargo, creo que sería prudente establecer su presupuesto primero. Así nos ahorraríamos tiempo a ambos. Rango sabía que era el momento de impresionar. Se aclaró la garganta y levantó 5 dedos con indiferencia. 5 millones. El agente abrió los ojos de par en par, encantado. Vaya. Menudo presupuesto. El 90% de las propiedades de lujo de Long Island estarían disponibles a ese precio. Rango se quedó paralizado. Había querido decir 500.000. ¿Cómo había llegado este tipo a 5 millones? ¿Realmente parecía tan rico? Justo cuando estaba a punto de aclarar el malentendido, el coche se detuvo. El agente, con el rostro radiante de alegría por la comisión, señaló una propiedad impresionante y anunció en voz alta. Aquí estamos. 2 acres completos, 15.000 pies cuadrados de espacio habitable. Una auténtica maravilla. 6 dormitorios, 5 baños y medio, garaje para 3 coches, sótano terminado con techos de 9 pies. Para un caballero distinguido como usted, señor Winchester, esta es la elección perfecta. Mirando fijamente la villa frente a él, que parecía más una pequeña finca privada que una casa, Rango logró esbozar una sonrisa rígida. Definitivamente no parecía algo que costara 500.000 dólares. Pero como ya estaba allí, tenía que mantener la compostura. Actuar con calma. Miró a su alrededor, fingiendo admirar la arquitectura con ojo evaluador, y luego preguntó casualmente, ¿cuál es el precio de venta? 4 millones y 7 millones. El agente estaba prácticamente emocionado. Esta es la mayor rebaja de precio en casi 5 trimestres. Señor Winchester, no puede dejar pasar esta oportunidad excepcional. Maldita sea. Rango maldijo para sus adentros. No debería haber preguntado. Esta casa estaba completamente fuera de su presupuesto.
Solo ahora, al llegar a Nueva York y ver estas propiedades, se dio cuenta de lo limitados que eran sus fondos. Millones parecían mucho dinero hasta que intentaba comprar bienes raíces en uno de los mercados más caros del país. Aún así, negarse rotundamente sería vergonzoso después de dejarle creer a la gente que podía permitírselo. Justo cuando estaba formulando una despedida cortés, Ted de repente señaló al otro lado de la calle, hacia una mansión de estilo victoriano ligeramente deteriorada y preguntó: ¿qué tiene de especial esa casa? Parece un poco diferente del estilo arquitectónico de este barrio. La sonrisa entusiasta de la gente se desvaneció. Dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Esa propiedad tiene un gran significado histórico. Fue construida en la década de 1920. Aunque el exterior muestra su antigüedad, el interior ha sido completamente renovado con comodidades modernas. Sin embargo, no puedo recomendarla porque, el agente hizo una pausa y decidió que la honestidad era la mejor estrategia. Ha habido múltiples muertes en esa propiedad a lo largo de los años. Varias, de hecho. La casa se ha ganado cierta reputación. Aunque el precio se ha reducido a aproximadamente el 40% de propiedades comparables en la zona, no creo que sea adecuada para alguien de su nivel, señor Winchester. Al oír esto, Rango comprendió de inmediato. No era de extrañar que la lujosa mansión de al lado hubiera estado en el mercado durante meses a pesar de las rebajas de precios. Tener una casa de asesinatos famosa justo enfrente probablemente estaba devaluando las propiedades de toda la manzana. Sin embargo, al escuchar las palabras mágicas 40% de descuento, Rango no pudo evitar preguntar: ¿cuál es el precio de venta de esa vieja casa? 400.000. Al ver el interés genuino de Rango, el agente dejó de lado su tono de vendedor y comenzó a explicar los detalles financieros con honestidad. Necesitaría un pago inicial de aproximadamente 80 a 100.000, luego pagos hipotecarios mensuales de alrededor de 3.000, más impuestos anuales sobre la propiedad del 1,7% del valor tasado. El agente detalló cuidadosamente cada costo, artículo por artículo. No era que fuera demasiado meticuloso, sino un requisito legal. La ley inmobiliaria de Nueva York exigía que los agentes informaran claramente a los clientes de todos los posibles riesgos y costos. Los bienes raíces en zonas consolidadas como esta rara vez se revalorizaban significativamente. De hecho, los valores solían caer durante las recesiones económicas. En otras palabras, las casas aquí tenían un potencial de inversión limitado. Combinado con impuestos a la propiedad anuales de entre 1 y 3%, comprar una casa era a menudo económicamente similar a alquilar a largo plazo. En circunstancias normales, a menos que alguien necesitara una casa para casarse, criar hijos o tener estabilidad laboral, la mayoría de las personas con conocimientos financieros invertían su dinero en otras partes en lugar de atarlo a bienes raíces. Con $400.000 se podrían comprar muchos fondos indexados o acciones de primera línea que realmente crecerían con el tiempo. Pero Rango no pensaba en la posibilidad de invertir. Pensaba en Emma, en los requisitos de adopción, en establecerse como tutor estable. Estudió la vieja mansión del otro lado de la calle. Arquitectura victoriana con toques góticos, claramente construida en una época de artesanía y atención al detalle. Llévame adentro, dijo Rango, encendiendo un cigarrillo con interés. Quiero verlo. Unos minutos más tarde, liderados por el agente cada vez más confundido, Rango y Ted entraron a la propiedad. En el momento en que cruzaron la puerta principal hacia el vestíbulo, Rango percibió el leve aroma a madera vieja, la fragancia natural de la madera añeja que se había mantenido cuidadosamente durante décadas. Los pisos de madera mostraban su edad con pequeños rasguños y manchas desgastadas, pero habían sido bellamente restaurados, brillando con un suave lustre bajo la luz de la tarde que entraba por las ventanas. La decoración interior equilibraba el carácter histórico con la modernidad. Varios cuadros de buen gusto colgaban de las paredes. No eran láminas, sino auténticas obras de arte originales. El mobiliario consistía en piezas de madera oscura con líneas limpias y elegantes que sugerían calidad sin ostentación. Lo que más le impresionó fue la perfecta integración de las comodidades modernas. La cocina contaba con electrodomésticos de alta gama ocultos tras muebles de época. Los baños se habían modernizado por completo, conservando la estética de la casa. Además, había amplios y maduros jardines tanto en el patio delantero como en el trasero, rodeados de setos que daban privacidad y árboles centenarios. Por 400.000, esto fue una ganga absoluta. Tras el rápido recorrido, Rango estaba listo para ver algunas propiedades más. Al fin y al cabo, tenía opciones.
No tenía por qué comprar una casa con un pasado oscuro. Pero justo cuando estaba a punto de irse, un calor extraño irradió de repente de su palma. La señal inequívoca de que su sistema estaba detectando algo. Su barra de progreso se estaba moviendo. Rango giró la cabeza de golpe, sus ojos escudriñando el interior con renovada intensidad. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Había algo sobrenatural aquí. Algo que su sistema podía absorber. Me quedo con esta casa, anunció de repente. Firmemos el papeleo hoy mismo. El agente parpadeó sorprendido. ¿Está seguro, señor Winchester? Debo recordarle que el historial de la propiedad ha llevado a... Conozco la historia, interrumpió Rango. Y no soy supersticioso. Lo acepto. Ted lo miró con ojos cómplices. El ósito comprendió perfectamente lo que estaba pasando, aunque el agente no. Bueno, dijo el agente, recuperando la compostura profesional. En ese caso, permítame redactar el contrato de compraventa. ¿Pagará al contado o buscará financiación? Financiación, dijo Rango. 80.000 de entrada, hipoteca estándar para el resto. Mientras el agente empezaba a hacer llamadas y a sacar papeles, Ted se acercó a Rango y le susurró. Tú también lo sientes, ¿verdad? Este lugar está embrujado. Ah, sí, murmuró Rango, con la mano vibrando de energía. Muy embrujado. Y lo vas a comprar de todos modos. Sobre todo por eso, dijo Rango con una sonrisa. Si hay fantasmas aquí, significa que hay energía sobrenatural. Y si hay energía sobrenatural, tu barra de progreso finalmente puede llegar al 100%, terminó Ted, mientras la comprensión se reflejaba en sus ojos. Exactamente. Ted negó con la cabeza, divertido e incrédulo. Solo tú comprarías una casa embrujada porque de verdad es una casa embrujada. La gente normal huye de las propiedades embrujadas. Te estás mudando a propósito. Prefiero pensar que es una cuestión de oportunidad, dijo Rango. Además, necesito una casa de todas formas. Mejor me compro una con extras. Características adicionales, repitió Ted con insistencia. Esa es una forma de describir a los espíritus vengativos. Piensa positivo, Ted. Tal vez sean fantasmas amigables. Sí, dijo Ted con sarcasmo. Seguro que los fantasmas de la casa del crimen son súper amigables. Probablemente hornean galletas y lavan los platos. Rango rió entre dientes y le dio una palmadita a Ted en la cabeza. Supongo que pronto lo sabremos. Cuando el agente regresó con la documentación preliminar, Rango echó una última mirada a la elegante y embrujada mansión que pronto sería su hogar. Cualquier secreto sobrenatural que este lugar albergara, él estaba listo para descubrirlo. Y lo más importante, su sistema estaba listo para alimentarse. 5. Capítulo 5. Es el sigiloso, capítulo 5. Es el sigiloso, tarde, Manhattan. 200 Central Park Oeste. Después de finalizar el papeleo de la casa y cambiarse a ropa más profesional, Rango y Ted llegaron a su destino. El Museo Americano de Historia Natural. La entrada del museo era grandiosa e imponente. Enormes columnas de piedra se alzaban en filas ordenadas, dándole al edificio una sensación de majestuosidad atemporal y autoridad académica. Cuando entraron al salón principal, apareció a la vista un elevado techo abovedado de cañón, pero la atención de Rango se dirigió inmediatamente a la enorme estructura esquelética que dominaba la galería de entrada. Un esqueleto de dinosaurio completo, montado a media zancada como si estuviera congelado en el tiempo. Es bastante espectacular, ¿no? Una voz agradable interrumpió sus pensamientos. Una mujer con un vestido burdeos y una sonrisa relajada se acercaba a ellos. Rebecca Woodman, dijo, extendiendo la mano con profesionalismo. Soy una de las guías del museo. ¿Puedo ayudarte a encontrar algo? Oh, hola. Rango Winchester. Rango sonrió y le estrechó la mano, luego le hizo un gesto a Ted, que estaba a su lado. Soy Ted. Venimos a reunirnos con el director Mpere. Tengo entendido que están contratando personal para puestos de seguridad nocturna. ¿Una entrevista? Rebecca pareció sorprendida. El hombre que tenía delante llevaba un traje a medida obviamente caro y lo que parecía un reloj muy bonito, pero estaba allí para una entrevista de trabajo como guardia de seguridad. Tras un momento, recuperó su actitud profesional y sonrió. Bueno, parece que pronto seremos colegas. El director MP debería estar en su despacho ahora mismo. Te acompañaré. Muchas gracias, señora. Rango le hizo un gesto para que los guiara. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de subir las escaleras, Ted señaló de repente el esqueleto del dinosaurio y preguntó. Rebecca, ese es un T-Rex, ¿verdad? Casi.
Es un Barosaurus. ¿Has visto alguna vez Jurassic Park? Ah, sí, Jurassic Park. Los ojos de Ted se iluminaron. ¿Es esta una de las rapaces astutas y escurridizas, o es la grande? Levantó las patas e hizo un gesto exagerado de morder. ¿La que hace Raur? Al ver la adorable exhibición, Rebecca no pudo evitar seguirle el juego, imitando su gesto con una sonrisa. Creo que este es más del tipo Raur. Ah. Ted asintió con entusiasmo. Así que es el que no tenía ni idea de que perseguía a esos niños intentando comérselos. Bueno, nuestros dinosaurios definitivamente ya no hacen eso, se rió Rebecca. Cierto, cierto. Buen punto. Liderados por Rebecca, Rango y Ted pronto se encontraron en la oficina del director del museo, Cecil Fredericks, aunque todos lo llamaban Director MP debido a su estilo de gestión obsesivo. Era un hombre de mediana edad, bajo y corpulento, pero impecablemente vestido con un traje de 3 piezas y sin un cabello fuera de lugar. Después de que Rebecca hiciera las presentaciones y se disculpara, la directora MP observó a Rango con escepticismo apenas disimulado. ¿Estás seguro de que estás aquí para solicitar un puesto de seguridad? ¿No serás un consultor enviado por la junta directiva para evaluar mi desempeño? Rango parpadeó y luego explicó. No conozco a nadie en la junta. Acabo de enterarme por un amigo que necesitaban seguridad nocturna, así que aquí estoy. Veo. El director miró a Rango de arriba a abajo, fijándose en su mandíbula cincelada, su complexión atlética y su ropa, sin duda, cara. Se acarició la barbilla pensativo y negó con la cabeza. Claro. Bueno, no me importa si fuiste modelo, actor o aficionado a los fondos fiduciarios en tu vida anterior, pero no me pareces alguien con el temperamento adecuado para este trabajo. Antes de que Rango pudiera responder, MP señaló con un gesto amplio las ventanas que daban a los pasillos del museo. 38 galerías de exposiciones de diversos tamaños. Más de 32 millones de especímenes y artefactos que abarcan la historia de la humanidad. ¿De verdad crees que solo tú puedes proteger todo esto de vándalos y ladrones? Si hablamos de crimen organizado o de una sofisticada banda de ladrones, probablemente no, admitió Rango con una sonrisa tranquila. ¿Pero ladrones y alborotadores comunes? Creo que puedo con eso. Y lo más importante, señaló a Ted, quien había estado inusualmente callado. Traje refuerzos. Por un sueldo, tienes 2 profesionales de seguridad dedicados. Eso es lo que yo llamo una ganga. Hizo una pausa y luego agregó con una leve sonrisa, aunque probablemente debería evitar hacer bromas sobre la explotación laboral histórica en una entrevista en un museo. Disculpe. El director MP parpadeó, desconcertado por un momento. Luego entrecerró los ojos. ¿Qué los califica exactamente para este puesto? Jesús Cristo. Ted, cada vez más irritado por el tono condescendiente del director, finalmente espetó. ¿Qué tipo de cualificación necesitas para ser guardia de seguridad? ¿Visión de rayos X? ¿Leer la mente? ¿Quieres que te saque garras de adamantium o algo así? Escucha, amigo. Ted saltó de su silla al escritorio, poniéndose cara a cara con P. Puede que sea pequeño, pero tengo más astucia callejera que tú. ¿Eso te califica? La expresión del director P se ensombreció. Nadie me habla así en mi propia oficina. Eso es porque todos los demás están demasiado ocupados siendo educados mientras tú les haces perder el tiempo. Rango suspiró profundamente. Bueno, ahí se fue esta oportunidad de trabajo. Extendió la mano para agarrar a Ted y hacer una salida digna, pero antes de que pudiera hacerlo, un sonido sorprendente vino de detrás del escritorio. Risa. El director P se reía entre dientes. Respiró hondo y los miró a ambos con renovado interés. Están contratados. Espera, ¿qué? Tienes agallas. Tienes espíritu. Eso es justo lo que necesito aquí, no las 3 reliquias de museo que ahora mismo acumulan polvo en la oficina de seguridad. Se ajustó la corbata. $20 la hora, con seguro médico completo y seguro de desempleo incluidos. Rango y Ted intercambiaron miradas de sorpresa. Entonces Rango no pudo resistirse a preguntar. ¿Y qué hay del dentista? Sal de mi oficina. Unos minutos más tarde, nuevamente escoltado por la divertida Rebecca, Rango llegó a la oficina de seguridad del museo y se encontró con las 3 reliquias que había mencionado el director P. 3 guardias de seguridad mayores. 2 hombres blancos y un caballero negro. A juzgar por sus movimientos lentos y cuidadosos, debían de rondar los 70 años, como mínimo. Hola. Soy Rango y él es Ted. Somos el nuevo equipo de seguridad nocturna. Rango extendió la mano con entusiasmo, pero los 3 veteranos apenas lo reconocieron.
Tras una mirada rápida, uno de ellos gritó. ¿Qué demonios? ¿Estás aquí para proteger el museo o para ser la estrella invitada de Wall Street? Quítate el traje elegante, chico. Esto es un museo, no la gala del Met. Uno de los hombres de pelo blanco observó a Rango y Ted durante un largo rato, y luego esbozó una sonrisa curtida. Me llamo Cecil. He sido jefe de seguridad aquí durante, bueno, más tiempo del que puedo recordar. Dio un paso adelante y apretó el bíceps de Rango, arqueando las cejas. Rayos. ¿Qué clase de estándares usó MP para contratarte? Parece que está intentando obligarnos a los veteranos a retirarnos. Rango sonrió pero no dijo nada. En ese momento, el caballero negro se acercó. Tenía ojos amables, pero una sonrisa traviesa. Debes ser amigo de Kevin. Dijo que podrías pasarte. Me llamo Reginald, pero todos me llaman Reggie. Encantado de conocerte, Reggie. Kevin dice que eres un buen chico. Reggie asintió con aprobación. Necesitamos gente buena por aquí. Este lugar puede volverse raro por la noche. ¿Raro en qué sentido? Preguntó Ted con sospecha. Ya verás, dijo Cecil con una sonrisa cómplice. Se acercó a una taquilla y sacó un uniforme, una linterna y un manual plastificado. Tu equipo está aquí. Hay una pistola paralizante en el cinturón. Espero que no la necesites. Y esto, golpeó el manual. Es tu Biblia. Léelo de principio a fin antes de que empiece tu turno. Rango tomó los artículos, sorprendido. Espera, ¿empiezo esta noche? ¿Ya? ¿Por qué no? Intervino el tercer guardia, un hombre blanco y fibroso llamado Gus. Esta noche hay un evento de swing para mayores en el centro recreativo. No nos lo vamos a perder. Además, añadió Cecil, dirigiéndose hacia la puerta, la mejor manera de aprender este trabajo es empezar de inmediato. Lo harás bien. Mientras los tres guardias ancianos salían, Cecil se detuvo en la puerta y se giró. Le dirigió a Rango una mirada larga y significativa, de esas que revelan que este trabajo es más complejo de lo que se ve a simple vista. Que pases una buena noche, chico. Algo en su tono envió un ligero escalofrío por la columna de Rango. Tú también, respondió Rango. Tras la marcha de los veteranos, Rango se puso su uniforme de seguridad. Un traje azul marino con el logo del museo bordado en el pecho. Le quedaba bastante bien, aunque le resultaba extraño después de años de equipo táctico y trajes caros. Ted se subió a una silla y lo observó ajustarse el cinturón. ¿Te diste cuenta de lo raro que se portaron esos viejos esta noche? Sí. Rango cogió el manual de seguridad y lo hojeó. Definitivamente me dio la impresión de que saben algo que nosotros desconocemos. El manual era sorprendentemente grueso. Decenas de páginas de normas, protocolos y procedimientos. La mayor parte consistía en información estándar. Rutas de patrullaje, contactos de emergencia, qué hacer si saltaba la alarma de incendios. Pero a medida que Rango seguía leyendo, algunas de las entradas se volvieron extrañas. Regla 47. Si escuchas pasos cuando estás solo, mantén la calma y continúa tus rondas. Regla N63. Las exhibiciones en la sala de mamíferos africanos a veces cambian de posición. Esto es normal. No intente reubicarlas. Regla N89. Si alguna de las figuras de cera te habla, responde cortésmente pero no te involucres en una conversación prolongada. Rango? Ted leía por encima del hombro. ¿Qué clase de museo es este? Del tipo embrujado, al parecer. Rango cerró el manual y miró su reloj. El museo cerraría al público en una hora aproximadamente. Su primer turno oficial comenzaría al anochecer. Su mano hormigueó levemente. Esa sensación familiar de energía sobrenatural cerca. Entre la casa del asesinato que acababa de comprar y este museo claramente sobrenatural, la barra de progreso de su sistema se iba a llenar rápidamente. ¿Estás listo para esto? Preguntó Ted. Rango se abrochó el cinturón de seguridad, comprobó que la linterna funcionaba y sonrió. Nací preparado. Esa en realidad no es una respuesta a mi pregunta. Ted, vamos a pasar la noche en un museo que, al parecer, tiene exposiciones móviles y figuras de cera parlantes. No creo que nadie esté realmente preparado para eso. Tienes razón. Ted se bajó de la silla de un salto. Bueno, al menos no será aburrido. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre Central Park West, proyectando largas sombras a través de las grandes ventanas del museo, Rango no podía evitar la sensación de que estaba a punto de tener una primera noche muy interesante en el trabajo. Su sistema zumbaba con anticipación. Cualquiera que fuesen los secretos sobrenaturales que guardaba este museo, él iba a descubrirlos todos y cada uno de ellos.
6. Capítulo 6. Una noche en el museo. Capítulo 6. Una noche en el museo. La noche había caído sobre el Museo Americano de Historia Natural. En el centro del vasto salón principal, Rango se recostaba en una silla detrás del mostrador de información, estirándose perezosamente, con una expresión de absoluto aburrimiento. Originalmente había planeado pasar la noche investigando los secretos de su recién comprada casa embrujada, pero el trabajo en el museo había comenzado de inmediato. Adiós a ese plan. Hola. Probando, 1, 2, 3. La voz de Ted resonó en el cavernoso espacio. Había encontrado un micrófono conectado al sistema de sonido y se entretenía. Su voz amplificada rebotaba en el techo abovedado y las paredes de mármol, añadiéndole un toque de vida a la noche, por lo demás silenciosa. Rango, igual de aburrido, hacía girar la pistola eléctrica en su dedo como un pistolero. Ser guardia de seguridad tenía sus ventajas, trabajo fácil, sueldo decente, pero qué aburrido era. Lo que le sorprendió fue que en Estados Unidos, los guardias de seguridad podían portar pistolas Taser sin ninguna certificación especial. Bastaba con un entrenamiento básico y listo. El Taser 1026 que llevaba en la mano no era ninguna broma. Disparaba dardos electrificados con púas que podían descargar 50.000 voltios al impactar, suficiente para derribar a un hombre adulto al instante. La desventaja: un alcance efectivo de solo unos 4,5 metros. Había que estar cerca. Mientras giraba la pistola eléctrica, Rango se vio reflejado en una columna de bronce pulido cercana. Incluso con el sencillo uniforme de seguridad, tuvo que admitirlo, se veía bien. ¿Me estás hablando a mí? Imitó la famosa frase de Robert De Niro en Taxi Driver ante su reflejo, con una sonrisa juguetona en su rostro. ¿Me estás hablando a mí? Bueno, soy el único aquí. Ted, que había presenciado toda la actuación, suspiró profundamente ante el micrófono. ¿En serio, tío? Nunca entenderé por qué haces lo de De Niro cada vez que coges un arma. Además de Pacino y Aswad, De Niro es mi favorito, dijo Rango con naturalidad, levantándose y ajustándose el cinturón. Vuelvo enseguida. La naturaleza llama. Mientras caminaba por una de las salas de exposición hacia los baños, sus pasos de repente se hicieron más lentos. Ante él se alzaban dos grandes vitrinas, cada una con elaborados dioramas. La primera estaba llena de miniaturas de arquitectura romana y cientos de diminutas figuras con togas y armaduras. Al frente de ellas se encontraba un general con atuendos ornamentados. Según el cartel, Octavio. La vitrina contigua mostraba una escena completamente distinta. Hombres con ropa de trabajo y de época, excavando túneles y tendiendo vías de ferrocarril. La descripción la identificaba como una escena de la expansión de Estados Unidos hacia el oeste en el siglo XIX. Lo que llamó la atención de Rango fue una figura particular que estaba parada encima de una locomotora en miniatura, vestida con ropa de la frontera. La placa decía, Jedediah Smith, pionero. No sabía por qué, pero mirar a ese pequeño vaquero y al general romano en el otro caso le produjo una extraña sensación de déjà vu. Incluyendo ese enorme esqueleto de T-Rex, Rexy, según la placa, que había visto al entrar. Todo le resultaba extrañamente familiar. Es de una película, murmuró, acariciándose la barbilla pensativo. ¿Pero de cuál? Sacudiendo la cabeza, continuó hacia el baño. Al segundo siguiente, una exclamación resonó desde el interior. Ya lo recuerdo. Es la noche del museo. Ni siquiera terminó de abrocharse el cinturón cuando salió corriendo a toda velocidad. Ted. Rápido. Tírame ese manual de seguridad. ¿Qué? Al ver la expresión de pánico de Rango, Ted pareció confundido. Se giró para tomar el manual del escritorio, pero se quedó paralizado al ver una enorme sombra que se cernía sobre él, acompañada de respiraciones pesadas y ásperas. Todo el cuerpo de Ted se puso rígido. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza para mirar hacia atrás. Oh, joderme, el esqueleto de Tiranosaurio Rex, Rexy, que había estado montado frente a la entrada ahora estaba viviente. Su enorme cráneo se alzaba imponente sobre él, con las mandíbulas abiertas para revelar hileras de relucientes dientes fosilizados. Quebrar. Antes de que Ted pudiera gritar, esas mandíbulas se cerraron con una velocidad aterradora. Rango se lanzó hacia adelante, agarró a Ted por la nuca y lo arrojó a un lado. El mostrador de información no tuvo tanta suerte. Las mandíbulas de Rexy lo cerraron, astillando la madera y haciendo volar papeles por todas partes.
Al otro lado del pasillo, Ted apenas se había puesto de pie cuando un grupo de figuras nativas americanas con vestimentas tradicionales se materializó ante él, blandiendo hachas de piedra y profiriendo gritos de guerra. ¡Jesús Cristo! Él gritó y salió corriendo en la dirección opuesta. El museo se convirtió en un caos absoluto. Los casacas rojas británicos del siglo XVIII se enfrentaban en feroces combates con guerreros unos a caballo. Un samurái con armadura completa acechaba por las galerías, con la katana desenvainada. Un berserker vikingo destrozaba vitrinas con una enorme maza de madera. Caballeros medievales con armadura de placas galopaban a caballo por los suelos de mármol, con el retumbar de sus cascos como un trueno. Y desde arriba se oían los inconfundibles rugidos de los animales salvajes. ¿Qué demonios está pasando? Todo era normal hace 30 segundos, Ted gritó mientras corría, esquivando objetos expuestos que intentaban matarlo. Rango. Una ayudita. ¿Cómo demonios cobró vida todo? Larga historia. No hay tiempo. Rango rodó hacia un lado, esquivando por poco la enorme cola de Rexy mientras ésta barría el suelo. Agarró el manual del guardia de seguridad y lo hojeó frenéticamente. Regla número 1. Tirar el hueso. Hueso. Rango miró a su alrededor desesperado. Donde se suponía que encontraría un hueso en medio de... Gracias. Un hueso enorme, de fácilmente 1 metro de largo y tan grueso como su antebrazo, cayó desde arriba y se estrelló contra el suelo justo frente a él. ¿En serio? ¿Cuáles son las probabilidades? Rango agarró el hueso. Rexy, que lo atacaba con una mirada depredadora, se detuvo de golpe. El cráneo del dinosaurio se orientó hacia el hueso en la mano de Rango, siguiéndolo como un puntero láser. Tentativamente, Rango arrojó el hueso hacia su izquierda. Rexy inmediatamente se dio la vuelta y corrió tras él con sorprendente velocidad, moviendo la cola y con el aspecto del Golden Retriever más grande y aterrador del mundo. Tan pronto como el dinosaurio se distrajo, Rango pasó a la siguiente página del manual. Regla número 2. Asegurar todas las vitrinas. Miró a su alrededor el museo, que ahora parecía una zona de guerra. Ejércitos en miniatura se extendían por todas partes, figuras históricas luchaban entre sí, y algo rugía arriba. Sí, demasiado tarde para eso, murmuró. Regla número 3. Recuerda cerrar con llave el salón de los mamíferos africanos. El salón de los mamíferos africanos, 3er piso, si recordaba bien. Está bien, está bien. Prioridades. Enrolló el manual y se lo metió en el cinturón. Recorriendo con la mirada el caótico pasillo, formuló un plan rápido. Primero, cerrar la sala de animales antes de que los leones anden sueltos. Luego me encargaré de devolver a todas estas figuras históricas a su sitio. Después de tomar algunas respiraciones para tranquilizarse, Rango sacó su taser y comenzó a caminar hacia las escaleras. Dio exactamente 3 pasos antes de que una enorme sombra lo envolviera nuevamente. Rexy había regresado, sujetando suavemente el hueso entre sus mandíbulas. El enorme esqueleto se acercó, se detuvo frente a Rango y luego, casi con delicadeza, dejó caer el hueso a sus pies. El cráneo del T-Rex bajó hasta casi tocar el suelo. Su cola se levantó y empezó a menearse con entusiasmo. ¿Quieres que lo lance otra vez? Rango recogió el hueso con cuidado. Fue entonces cuando notó que a Rexy le faltaba una costilla en el lado izquierdo, y el hueso en su mano tenía exactamente el tamaño y la forma adecuados. Entonces ella le había dado deliberadamente su propia costilla para que jugara a buscarla. Un plan se formó en su mente. Está bien, niña. ¿Quieres jugar? Juguemos. Rango levantó el hueso, lo apuntó hacia el otro extremo del enorme salón y lo arrojó tan fuerte como pudo. El hueso voló por el aire, rebotó en el suelo y se deslizó debajo de un banco a al menos 50 metros de distancia. Rexy salió disparada como un rayo, su enorme cuerpo esquelético se movía con sorprendente agilidad y meneaba la cola frenéticamente mientras corría tras su premio. Es básicamente un cachorro, murmuró Rango, viendo cómo el esqueleto prehistórico desaparecía tras una esquina. Un cachorro fósil gigantesco y carnívoro. Ted apareció a su lado, jadeando. ¿Acabas de jugar a la pelota con un T-Rex? Sí. ¿Y funcionó? Sí. De acuerdo, Ted se ajustó la pajarita. ¿Y ahora qué? Rango volvió a sacar el manual. Según esto, debemos cerrar el salón de los mamíferos africanos antes de que los animales se suelten, asegurar todas las vitrinas y, de alguna manera, lograr que todo vuelva a la normalidad antes del amanecer. ¿Antes del amanecer? ¿Por qué el amanecer? Porque según esto, Rango golpeó el manual, todo vuelve a la normalidad al amanecer.
La magia de la tableta solo funciona de noche. ¿Tablet? ¿Qué tablet? La tabla de Akmenra. Es un antiguo artefacto egipcio que da vida al museo al anochecer. Rango señaló hacia el ala egipcia. Debería estar por ahí. Ted lo miró fijamente. ¿Cómo sabes todo esto? Te lo dije. Vi la película. Una noche en el museo con Ben Stiller. Rango ya se dirigía a las escaleras. Vamos, tenemos que irnos antes de, un rugido ensordecedor lo interrumpió. Ambos miraron hacia el tercer piso, donde algo muy grande y muy enojado acababa de anunciar su presencia. Esos serían los leones, dijo Rango con calma. Leones. Plural. Probablemente. ¿Y vamos a subir allí? Es literalmente nuestro trabajo, Ted. Quiero un aumento. Ni siquiera te pagan. No estás empleado oficialmente aquí. Entonces quiero ser empleado para poder pedir un aumento. A pesar de las disputas, ya estaban subiendo las escaleras, con la mano de Rango en su taser y Ted siguiéndolo de cerca. Desde algún lugar del museo, se oyeron los pasos felices de Rexy mientras presumiblemente encontraba su hueso nuevamente. Y desde el tercer piso, los leones rugieron una vez más. Solo otra noche de trabajo, murmuró Rango. Esta es literalmente tu primera noche. ¿Y qué primera impresión estoy causando? Cuando llegaron al rellano del segundo piso, un vaquero en miniatura a caballo, que no podía medir más de 10 centímetros de alto, pasó galopando, gritando y agitando un pequeño lazo. Arriba, compañero. Gritó la pequeña figura con un marcado acento occidental. Ted y Rango lo vieron desaparecer por el pasillo. Eso fue, Jedediah, el del diorama, confirmó Rango. Sí. Todo es tan raro. Bienvenido al turno de noche, amigo. Continuaron subiendo, preparados para afrontar lo que viniera después. Después de todo, tenían hasta el amanecer para controlar este caos. ¿Qué tan difícil podría ser?